Vamos a hablar del reino de Dios en nosotros, el reino de Dios en nosotros. Quiero decirles que el reino de Dios es la predicación principal de Jesús. Si hay un tema que Jesús predicó, fue el tema del reino de Dios. Mucha gente no sabe eso, desconoce que el tema principal de la predicación de Jesucristo es el reino. Y la razón es la siguiente: por muchos años nosotros tuvimos una teología donde se nos enseñó que todas las situaciones de este mundo, todos los problemas y todas las enfermedades, Dios las traería a un fin cuando Jesús regrese y cuando Él establezca su reino. Diga conmigo: el reino futuro. Entonces muchas personas tuvieron de parte de Dios una enseñanza en la cual aprendieron que todo Dios, Jesús, lo iba a cambiar a través de su gobierno cuando Él viniera en su segunda venida. Pero la Biblia, cuando la revisamos, nos enseña que hay realmente situaciones reales en nuestra vida. Les voy a dar un ejemplo. El Evangelio de Lucas cambia ese pensamiento. Y solo como cita para este mensaje lo traigo a colación. No quiero, si usted lo puede buscar, si no, no se preocupe. Yo quiero que estén ahí en Miqueas. Solo se lo voy a leer. En Lucas capítulo 17, verso 20. Yo estoy leyendo la palabra de Dios para todos. Esa es la traducción que yo tengo. Escuche lo que dice Lucas capítulo 17, 20. Unos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús le dijo: el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá está aquí o está ahí. En realidad, Dios ya reina entre ustedes. Fíjense bien. Lucas nos enseña que el reino ya está presente. Diga conmigo: el reino está presente. Y eso es algo interesante para mí, porque yo me pregunto, ¿cómo va a estar el reino presente en un mundo lleno de tanta injusticia? ¿Cómo va a estar el reino presente en medio de un mundo donde hay tantas situaciones críticas? Quiero decirles que uno de los primeros profetas que habló del reino de Dios es Miqueas. Y le voy a decir la razón. La razón es porque en la sociedad que él vivía había demasiadas injusticias. Y Dios utilizó a Miqueas para hablarle a una sociedad que no quería escuchar el consejo de Dios. Había tanta injusticia, que ya vamos a ir revisando con ustedes, que el profeta Miqueas, Dios lo levantó para advertirle al pueblo lo siguiente: señores, si ustedes no cambian su forma de tratar a las demás personas, Dios va a intervenir con tremendos juicios. Lamentablemente, la nación no escuchó, y tanto Samaria como Judá, Jerusalén, fueron destruidas. Y una de las razones por las que fueron destruidas es por la injusticia que practicaban. ¿Por qué razón? Porque donde hay injusticia, ahí en ese lugar necesita entender la persona, necesitamos entender las sociedades que Dios está haciendo un llamado para un cambio. Entonces, quiero decirles esto: la salvación la hemos entendido a veces muy espiritual, de tal manera que pensamos que la salvación solamente es venir a los pies de Cristo, recibirle en el corazón. Pero Dios quiere transformaciones. Diga conmigo: transformación de vida. Él quiere que los hogares de ustedes, el mío propio, sea transformado. Y eso no es solamente algo espiritual, no es algo que decimos, es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo quiero ver cómo está transformada tu familia. Quiero ver si el reino ha llegado a tu casa. ¿Por qué? Porque el reino está entre nosotros, está en medio de nosotros. Y Miqueas nos va a enseñar a cómo nosotros debemos de ver el reino de una forma práctica, para que no estemos esperando el futuro, para que no tengamos que morirnos. Hay personas que tienen una mentalidad hoy probablemente diciendo: quizás yo ya no voy a vivir mucho, y quizás no están preocupados porque simplemente piensan
de que todo Dios lo va a cambiar hasta que se mueran. Cuando estemos en el cielo vamos a tener bendición. Cuando estemos en el cielo vamos a vivir en paz. Cuando estemos en el cielo vamos a estar bien. Pero ¿qué sucede? No son capaces de agarrar su cristianismo y ponerlo en práctica hoy. Dios quiere que pongamos en práctica el cristianismo y que el reino llegue a nuestras casas, y que el reino llegue a nuestra familia, y que el reino llegue a nuestra sociedad. El reino, si bien es cierto, es una realidad futura, pero que está presente. Nosotros en teología le decimos el ya, pero todavía no. ¿Por qué? Porque ya está entre nosotros, pero falta todavía que Jesús se manifieste. Pero no vamos a estar esperando que Cristo venga para cambiar. No vamos a estar esperando que Cristo venga para resolver los problemas de nuestro hogar. No vamos a estar esperando que Cristo venga para resolver los problemas de la sociedad. Hay que resolverlo ya, hoy que usted está vivo, hoy que está aquí en esta mañana. Yo quiero que el Espíritu Santo le infunda un ánimo para mañana y hoy mismo en la noche ir a cambiar cosas en su vida. Ahora, no les quiero poner carga tampoco. Lo que quiero hacer son reflexiones profundas del reino de Dios. Ahora, este texto nos habla del primer concepto del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Diga conmigo, un sueño de Dios. Fíjese que ante la injusticia de Samaria y Judá, Dios les da un sueño en el capítulo 4 y les dice: la sociedad yo la sueño de esta manera. ¿Y sabe cómo la soñaba? Una sociedad de paz, una sociedad donde gobierna Dios, una sociedad donde Dios está en el monte, pero Él está gobernando el mundo. Así sueña Dios, el reino de Dios. Entonces, parece que es un sueño, y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Parece ser un sueño, pero no es así. Ese sueño puede ser realidad hoy en su vida, si cree en Jesucristo, porque la puerta del reino de Dios es Jesucristo. Y probablemente en esta mañana hay personas que están aquí, que han venido por primera vez a la iglesia y se están haciendo preguntas. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi matrimonio? Solamente te tengo una respuesta. ¿Quieres conocer el reino? No necesitas morirte, solamente creer en Jesucristo, porque Jesucristo es la puerta del reino de Dios. Él te va a enseñar el reino, Él te va a enseñar lo que es vivir en el reino de Dios. No es un sueño futuro, es un sueño para hoy. Es un sueño real, es un sueño que podemos vivir todos, es un sueño que podemos palpar si queremos. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo podemos vivir en el reino sin morir? ¿Cómo podemos vivir en el reino sin tener que esperar a morir y estar en el cielo con Dios? Primero, el reino no es un sueño futuro, es un sueño real. Segundo, el reino es la mirada de Dios y ver las cosas como Dios las ve. Ese es un principio importante. ¿Por qué? Les voy a explicar. Cuando Miqueas escribe en el siglo VIII esta profecía, Samaria estaba en prosperidad y Judá estaba en prosperidad. Entonces todo el mundo estaba bien bendecido. Los jefes de gobierno, los políticos, los reyes, los profetas estaban bendecidos, muy prósperos. Diga conmigo, la mirada de Dios. El reino de Dios es ver las cosas como Dios las ve, no como vos las ves. Posiblemente aquí hay mucha gente que dice: sí, yo estoy bendecido. Si yo en esta mañana estoy saludable, tengo mi familia, estoy bien. Pero hay que ver las cosas como Dios las ve. Hay que ver las cosas como Dios las mira. Porque si usted no abre los ojos, usted no está viviendo el reino. Usted quiere vivir el reino, abra los ojos. Dígale a Dios en esta mañana: Señor, abre mi entendimiento para comprender cómo puedo cambiar y cómo puedo transformar la vida de alguien. Vea, lo primero que Miqueas nos va a hacer ver en esta mañana es cómo Dios ve las cosas. ¿Cómo se veía la sociedad? Prosperada y bendecida. ¿Cómo los ve Dios? ¿Quiere ver cómo los ve Dios? Primero,
el Señor ve a los poderosos, a los jefes de gobierno que estaban durmiendo en sus habitaciones. ¿Y sabe qué? El Señor conocía lo que estaban pensando. Esto no nos lo dice, no nos lo dice todos los libros de la Biblia. Solo Miqueas nos dice que Dios ve lo que están pensando los poderosos. ¿Quiere saber lo que estaban pensando? Vea lo que dice el capítulo 2. Mire lo que dice el verso 1. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. La sociedad estaba prosperada, pero lo que no nos habían dicho es que estaba prosperada porque los poderosos, los jefes de gobierno, estaban robándole los terrenos a los pobres. Estaban explotando a los campesinos, los estaban dejando sin terrenos. ¿Y sabe qué es lo que critica la vista de Dios? La mirada de Dios tenemos que tenerla siempre por encima de nosotros, porque la primera forma en que está el reino de Dios en nuestra vida es saber que Dios nos ve. Si usted es de las personas que pasa planeando el ver cómo va a hacerle la vida imposible a alguien, si usted es de las personas que pasa tratando de humillar, ofender, Dios lo está viendo. ¿Sabe por qué? Porque la injusticia es el terreno donde Dios trabaja. Y lo que Dios quiere es transformar la injusticia. Y yo le hago este miramiento y se lo digo ¿por qué? Porque muchas veces en el día a día nosotros no nos fijamos lo que andamos haciendo. Y probablemente tú estás muy bien en tu casa, tú estás muy bien con tu familia, pero hay una persona en tu casa que está aguantando hambre. Y muchas veces hay gente que está pasándola muy mal, pero nosotros tenemos los ojos cerrados porque no vemos la necesidad. Qué bonito aquellas personas que tienen los ojos abiertos igual que Dios, que logran ver la necesidad del otro. Dios logra ver la necesidad de la gente campesina. Mire lo que está pasando ahí. Los poderosos están queriendo ver cómo les quitan el terreno. ¿Y qué hace Dios? Yo también estoy pensando como ustedes. Así como ustedes piensan cómo le van a quitar el terreno a los pobres, así también estoy pensando cómo yo les voy a hacer justicia a los pobres. ¿Sabes por qué? Porque la injusticia siempre va a estar a la par de la justicia. Y el que tiene la posibilidad de hacer un cambio es usted. Porque el reino de Dios está en nosotros, hermanos. Ustedes llevan el reino. Si ustedes en lugar de estar haciendo justicia, están haciendo injusticia, ustedes no son del reino de Dios, sino que son del reino del antirreino. ¿Qué es el antirreino? El gobierno donde no domina Dios, sino que gobierna otro jefe de las tinieblas que se llama el enemigo. Y yo le hago una pregunta. ¿Usted anda viendo cómo le ayuda, resuelve las necesidades a las personas? Porque el reino de Dios es cuando abrimos los ojos para ver a quién le ayudamos. El reino de Dios es cuando abrimos los ojos para ver si algo podemos calmar el hambre del pobre, para ver si le podemos dar de comer al que llega a limpiarnos, a la persona que llega a chapodar. Pero lo que yo le quiero decir es, la manera de hacer reino muchas veces no solamente es evangelizar, hombre. La manera de hacer reino es no ser fregado, hombre. No ser agarrados. Pero toda la vida andamos viendo, ¿verdad? Somos bien evangélicos en la iglesia. Pero cuando es de hacer justicia, no vemos las cosas como Dios las ve. ¿Cómo veía Dios la sociedad? Lo que Dios veía es que habían ricos, pero los ricos estaban así de alivianados a costa de los pobres, de los campesinos que dejaban sin terreno. ¿Y sabe qué es lo más duro de esto?
lo más duro es cuando el profeta señala otra injusticia que estaban cometiendo ellos. Vea lo que dice el versículo número 8, 2:8. Y el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Y verso 9, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran de su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. ¿De qué está hablando? De unas mujeres que fueron desalojadas. Era una mujer viuda que no tenía esposo y tenía un niño que ya no tenían casa porque lo sacaron de la casa. Y usted se preguntará, ¿y ese tipo de injusticias pasan hoy? Claro que sí, todos los días hay personas que no tienen dónde vivir. Todos los días. Y eso, hermano, usted lo va a ver siempre. Porque hay personas que realmente viven en champita. Y esa es su casa, pues. Yo, de verdad que le digo con honestidad, si la iglesia cumpliera realmente la función del reino, deberíamos de estar preocupados por cómo le hacemos la carga menos a la gente que más lo necesita. Pero me sorprende algo. ¿Saben quiénes los estaban robando a ellos? Los profetas de Dios, los que predicaban. No solamente eran los potentados, los terratenientes, sino que los profetas estaban desvalijando a las mujeres pobres de la ciudad. Y fíjese que me da mucha tristeza decirlo, pero es cierto. Si hay algo que hacemos muchas veces en la iglesia evangélica, es aprovecharnos de las mujeres. Allá andan hombres, ¿verdad?, siguiendo señoras que ya tienen sus hijos, pero solo viendo a ver qué le sacan. ¿Por qué no ven las cosas como Dios las ve? ¿Por qué solo viendo si buscamos un beneficio sexual, si sacamos adelante eso? Y la señora probablemente lo que quiere es amor, pero lo que quiere es que la mantengan porque su economía es crítica, tiene que mantener 2 hijos, 3 hijos. ¿Y qué le toca, pues? Aceptar una invitación de una persona que le va a sacar adelante económicamente. Pero allí no hay reino. Y lo más duro es que somos cristianos los que andamos haciendo esas cosas. Y uno puede decir, pastor, pero mire, yo le estoy ayudando a ella. Sí, pero no tenés seriedad. No querés estar con ella, vos no la amás. ¿Y qué sucede? Las personas que somos más creyentes a veces cometemos injusticias más grandes. Mira esta otra situación de injusticia. Esto es lo más terrible. Nos comemos entre nosotros mismos. Ve el capítulo 3. Mira lo que dice el verso 1. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les degolláis y desodáis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el calderero y como carne en olla. Imagínense, diga conmigo, comerse al otro. Mire cómo se los comían, los despellejaban primero y después le chupaban los huesos. O sea, esta figura es dramática. Estamos hablando del siglo VIII, años 700 antes de Cristo, y nos enseña cómo la gente desde antes ya se comía. Mire, aquí hay personas que nos comemos a la gente de muchas formas. Nos la comemos porque chambreamos, ¿va? Es la primera forma de comerse a alguien. O sea, ya ustedes le están volando ahí diciendo, no, si ese no es el marido de ella, y que no sé qué, y que él llega solo a dormir. ¿Y a usted qué le importa? ¿Ah? Ay, déjelo. Sí, problema de ellos. Mire, yo no me ando metiendo, fíjese. Yo les cuento algunos chistecitos, chambrecitos aquí el domingo, pero poquito, pues. Pero hay gente que se come a los demás. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros probablemente tenemos la costumbre de que cuando es necesario
guardar mis intereses, sacrificamos a otra gente. Y por poner el trabajo, nosotros le ponemos el dedo al compañero. Y aquí hay muchos cristianos que tienen trabajo en empresas y en el sector público. Pero ¿qué pasa? En la oficina de pone dedo los tiene. ¿Y qué sucede? Por culpa suya le van a quitar el trabajo a alguien. Y probablemente usted es el perezoso. Pero hay mucha gente malintencionada. Hay mucha gente mala. Hay mucha gente que con tal de defender sus frijolitos son capaces, hermanos, de venir y hacer grandes mentiras con tal de que las personas sean afectadas y no ellos. Imagínense cómo estaban ellos, comiéndose a la gente. Comiéndose a la gente por muchas razones, por dinero, porque los humillaban, porque los maltrataban. Gente campesina, gente humilde, que no tenía nada. Pero es cierto. Y no es lo que vivimos todos los días, pues. La injusticia vive a la par de la justicia. Es decisión suya si ser parte de la injusticia o ser parte de la justicia. Es decisión suya si aplicar el reino de Dios o aplicar el antirreino. Es decisión suya si es parte de los problemas o es parte de la solución. Pero le voy a decir algo. El sueño de Dios es el reino. El anhelo de Dios es el reino. El sueño de Dios es que vivamos en paz. El sueño de Dios es que todos nos respetemos. El sueño de Dios es que todos sintamos que tenemos un rey y un señor y un salvador, y que en nuestra vida haya paz y tranquilidad, porque donde gobierna Dios no puede haber injusticia, hermano. No puede haber injusticia donde gobierna Dios. Y si en su vida gobierna Dios, deje de poder querer abusar de la gente, de las chicas, de los chicos. No cabe la pedofilia, no caben los abusos, no cabe que usted a una menor de edad la ande siguiendo o queriéndole ofrecer dinero. Está violando las leyes de Dios y de los hombres. ¿Y cuánta gente cae por ese tipo de cosas? Yo sé que este mensaje es un mensaje fuerte, pero aquí viene lo revelador. El sueño de Dios no era ese. Y la pregunta que podemos hacernos en esta mañana es esta: ¿podemos soñar en una realidad diferente? Sí, soñémosla y hagamos la realidad. ¿Cómo? Salgamos, hombre, salgamos de nuestro evangelio de burbuja. Salgamos de nuestra vida evangelical de burbuja, donde solo día domingo somos evangélicos y de lunes a sábado somos lo que somos. Y comencemos a practicar cosas humanas, humanitarias, que demuestren que dentro de nuestros corazones habita Jesucristo y que el reino de Dios ha llegado, hombre. Pero ¿qué es lo que le quiero mostrar? Dios ve todo. Dios lo ve. La sociedad no lo veía porque ellos estaban en prosperidad, estaban bendecidos. Ellos decían: Dios nos ha bendecido. No, Dios dice: no, ahí tenés gente que te estás comiendo. Ahí tenés una mujer que no tiene casa, con un hijo que no tiene donde dormir. Ahí tenés en tu mismo lugar gente que se está quedando sin trabajo porque los ricos les quitan sus terrenos y sus trabajos. Dios no mira las cosas como nosotros las vemos, sino que Dios ve las cosas con la vista de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontremos el camino a Dios, a poder ser nosotros los que lleven el reino. Y les voy a dar aquí 3 características fáciles para que lo apliquemos. En primer lugar, el camino de la justicia no es fácil hallarlo. Siempre usted va a tener 2 opciones: fregar a alguien, y la otra es que al no fregarlo a él, se va a tener que fregar usted solo. Pero a veces ese es el camino que Dios demanda para que usted salga bien del problema. La justicia de Dios es un sendero pequeñito para llegar al reino, no se halla tan fácilmente. Entonces el profeta se para en el monte
y comienza a ver el cambio social que va a venir. Mire cómo ve el cambio, capítulo 4, verso 1. Acontecerá en los posteros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. ¿Cómo ve el profeta? Que la justicia de Dios está por encima de todo. Diga conmigo, la justicia está por encima. Cualquier cosa, decisión, acción que usted tome, piense que ahí hay un Dios. Todo lo que hacemos, hermano, ponga atención, ahí hay un Dios que lo ve todo y que está por encima de todo. Piénselo. Piense usted si está cumpliendo esa mirada de Dios en su vida. Hay personas que están sufriendo y nadie les ayuda. Nadie las mira. Nadie pone atención. Porque nosotros no miramos como Dios mira. Ahí estaba una mujer en la sinagoga que había sufrido de una enfermedad que la hacía estar prácticamente encorvada, y ningún hombre la había visto, solo Jesús la vio y la sanó. Allá estaba una viuda que iba a poner a la ofrenda, y Jesús no se fijó en los grandes ricos que fueron a poner ofrenda, sino que se fijó en la viuda. Y le dijo a los discípulos: miren, esa mujer ha puesto todo lo que tenía. Él no se fijó en los que iban con el gran montón de dinero. ¿Por qué? Porque ellos daban lo que les sobraba, pero la viuda daba todo. Es que Dios no ve como nosotros miramos. Dios ve desde afuera, Dios ve desde adentro, Dios ve desde lo profundo. Dios conoce lo que somos. Por eso, piense que antes de tomar una decisión hay un Dios que está en el monte viéndolo todo, y la justicia de Dios está por encima de todas las cosas. Segundo, la justicia de Dios no es fácil tomar esa decisión, porque mira el versículo 2: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Mire, son caminos y sendas, no son fáciles de hallar. Mire, pastor, yo me dejé con mi pareja, yo ya no me veo con ella, pero está enferma. Aquí hay un hermano, yo lo admiro, yo les he contado el testimonio de él, que él ha ido a cuidar a su señora y la enterró y se ganó el respeto de sus hijos. ¿Por qué? Porque el camino de la justicia es angosto, no es ancho. No todos quieren ser justos, no todos quieren practicar la justicia. Es más fácil ser injusto que justo, y a veces vas a tener que pensarlo bien qué vas a hacer, pero no estés fregando a los demás, hombre. ¿Por qué? Porque hay que ser justo también en cómo vemos la vida, y no podemos andarnos aprovechando de la gente porque son cristianos. Hay gente que présteme dinero y no pagan solo porque es un hermano. Pague, no sea sinvergüenza. Hay que pagar las deudas. Se lo digo yo. ¿Por qué? Porque tengo deudas. O sea, y a mí, yo respeto eso. A mí el pastor general me enseñó eso. El pastor me decía: mira, me decía, de 8 de la mañana a 6 de la tarde soy tu jefe, y de 6 de la tarde a 8 de la noche soy tu pastor. ¿Qué significaba eso? Que yo tenía que respetar el compromiso laboral. Y el día que no me halló en la oficina, él me sentó y me dijo: sos un gran sinvergüenza, a vos los hermanos te pagan el sueldo, sos un gran ladrón, si volvés a hacer esa tontera que hiciste, te echo, me dijo. Y me lo cumplió, hermano, me echó. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a estar agarrando los 25 centavos que pone la hermana Chucita en las ofrendas? Para pagarle un sinvergüenza a usted, a alguien que no trabaja. Él me enseñó a valorar eso. ¿Sabe por qué? Porque esto es el reino. Esto es el reino. Si el dinero de la empresa lo cuidas, el dinero de la iglesia hay que cuidarlo más todavía, porque es del Señor y hay que respetarlo. Y si no lo cuidamos, Dios nos va a demandar eso. El camino de la justicia es angosto, no es fácil hallarlo. Evalúese, pregúntese si está en el camino delgado y el camino angosto.
de la justicia de Dios o en el camino ancho de la injusticia? Pregúnteselo hoy. Tercero, versículo 3: y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadores y sus lanzas para hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. ¿Qué dice? El reino de Dios trae paz. Las armas de guerra se convertirán en herramientas de agricultura para trabajar el campo. Y yo le hago una pregunta: usted anda con la arma siempre peleando con los demás, usted anda siempre hostigando a todo mundo. Baje las armas, hombre, baje las armas. No sea violento, no sea agresivo. Con la agresividad no va a ganar nada. Somos cristianos y andamos el corvo en el carro. Sí, pero no andamos para pelar coco, lo andamos para ver a quién pelamos, ¿va? Y hoy lo van a meter preso. No es así. A mí si me hacen, yo me las cobro, dice. Ya vas a ver. ¿Sabes por qué? Porque todo eso lo ve Dios. Tus pleitos, tus discusiones, el ofender a los otros, el estar empleitado con la gente, no cabe en el reino. Y para terminar, el verso 4: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, por la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. ¿Qué está hablando ese versículo? Estar sentado debajo de la higuera significa tener tranquilidad en la vida, hermano. Que usted se coma sus frijolitos, sus huevitos, y que usted no le estén hostigando, y que usted tenga tranquilidad en su vida. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Mire, una de las grandes bendiciones es disfrutar de lo que uno trabaja. Y si usted tiene, hermano, su salario y le cuesta su salario, disfrute su salario también. Se va a sentar con su comidita, con sus hijos, se sienta con su comidita, con la gente con la que comparte, y entre todos la hacemos y comemos. Pero quitarle la paz a una persona que hasta la comida no puede digerirla por la gran intranquilidad que tiene con sus problemas de familia, con sus deudas, eso no es el reino. Por lo tanto, el reino de Dios está en nosotros. Es decisión suya si lo aplica o no lo aplica. Probablemente en esta mañana usted dice: pastor, ese mensaje quizás me ha puesto a reflexionar. Para eso lo hice, porque yo también me puse a pensar en el montón de cosas que uno hace y que sin quererlo muchas veces daña, hiere y ofende a otras personas. Yo ya no quiero ser así. Por eso le pido perdón a Dios, porque yo estoy seguro que cada cosa que nosotros hagamos que vaya en contra del reino del Señor, Dios también va a saber ser justo, y todo lo que hacemos también Dios nos lo va a facturar a nosotros. Seamos justos, seamos correctos y apliquemos la justicia a la injusticia, porque hay un rey y soberano Dios que lo ve todo y que está por encima de todo. Vamos a orar, hermanos.